Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos. Dios los bendiga, qué bueno es estar nuevamente con ustedes. Aquí, amados, escudriñando las Escrituras. Y hoy nos iniciamos nuevamente, mejor dicho, hoy comenzamos capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Vamos a leer los primeros versos, que es todo lo que vamos hoy a poder tratar, que es hermoso la enseñanza del Señor y es un caudal, es una fuente inagotable, que por más que uno quiere avanzar, el Señor nos captura con su palabra para que tengamos ese discernimiento espiritual y podamos entenderla y vivirla conforme el Espíritu Santo desea de cada uno de nosotros, que tengamos el entendimiento espiritual para vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. Vamos a leer los primeros 3 versos y dice la Escritura: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo que aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Él está afirmando, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Al final de la vida de David, él expresa el sentir de su corazón. Y como leímos el verso 1, dice que estas son las palabras postreras que habló David en su lecho de muerte. Se dice que este corto salmo es una hermosa canción de la sabiduría al final de la vida de David. El recuento de nuestros días nos enseña a traer sabiduría al corazón, como dice el Salmo 90. Al contar los días de nuestra existencia, nos damos cuenta del cuidado de Dios, de su fidelidad, de su amor incondicional y de sus eternas misericordias. En el libro de Job, capítulo 12, verso 12, dice que en los ancianos está la sabiduría. También Proverbios 20, 29, la gloria de los jóvenes es su fortaleza y la hermosura de los viejos la vejez. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 16, dice, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva día a día. En otras palabras, los años nos minan nuestras fuerzas, nos vamos desgastando, pero el caminar con Dios no es una desventaja, el paso de los años, porque ese caminar dice que el hombre interior, el hombre espiritual, se va renovando día a día. También Proverbios 16:31 dice que corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Aquí tenemos la fuente o la razón de esa sabiduría que proviene del mucho caminar con Dios y se halla en ese camino de la justicia de Dios. Para Dios es hermosa la vejez de un anciano que ha caminado con Él toda su vida y que le conoce en la intimidad. Por lo tanto, Levíticos 19:32, el Señor da una ley que no puede ser cambiada por el curso del tiempo, porque hay nuevas generaciones. La ley de Dios permanecerá para siempre. Y la ley dice, no menospreciemos al anciano, porque Dios pide honra para ellos. Delante de las canas te pondrás de pie. Honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor
y firma yo Jehová. Le vuelvo a repetir la cita, Levíticos 19:32. Hoy día, amados en Cristo, se ha menospreciado la sabiduría de los ancianos, porque les parece necedad, anticuado, ya que vivimos en un mundo gobernado por los jóvenes, quienes se considera que lo saben todo. Y ese supuesto conocimiento está basado en una tecnología moderna, sin usar el entendimiento y la sabiduría que proviene de Dios. Esa sabiduría se debe de buscar, porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Hoy día, si puede usted manejar todo lo que se llama inteligente, un teléfono inteligente, una computadora que le hace todo, pues se cree que sabemos mucho, que podemos hacer mucho. Y como los ancianos no tuvieron esa tecnología, entonces se les considera ignorantes. Pero la palabra del Señor dice que la sabiduría está en los ancianos que han caminado mucho con Dios. Y la misma vida nos enseña el mismo dolor, los mismos golpes, los mismos fracasos, el mucho caminar nos enseña prudencia y nos enseña a confiar en Dios, porque ya se ha vivido y hemos vivido cosas dolorosas, experiencias que nos han traído sabiduría de parte de Dios. David está anciano y él ha caminado con el Señor, porque él caminó desde su juventud y por esa razón en este salmo reconoce los beneficios de caminar con Dios, confiesa sus pecados, testifica de su fe y se consuela, aleluya, con el pacto y anuncia la destrucción de los que no creen. David dijo cuando estaba viejo que Jehová era su roca. Él no buscó las cosas materiales, no se aferró a las cosas materiales. Él no dijo cuando sus años estaban avanzando, ¿qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a ser de mi vida? Entonces está yendo mis años, no me he realizado, no tengo una carrera, no tengo un porvenir, tengo que hacer algo. Él no pensó así. ¿Sabe cómo pensó? Pensó en confiar en Dios. Toda su vida estuvo en esperanza del pacto que Dios le había dado. Por lo tanto, amados en Cristo, si pensamos en nuestro futuro, piensa en Dios. Si pensamos en qué va a ser nuestra vida cuando se llegue a la vejez, piensa en Dios. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer. Comentaba hace unos momentos de aquel hombre que dijo que trabajó toda su vida para su futuro, que almacenó riquezas. Y cuando ya tenía todo lo que él suponía que iba a ser para su felicidad, dijo: alma mía, reposa, descansa, pásala bien, gózate, come, bebe, vete de vacaciones. Y en ese momento se escucha una voz que dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma. Pensamos mucho en nuestro futuro, pensamos mucho en la vejez. Y hay muchos que no tienen ese privilegio de llegar a esta vejez. Pensamos mucho en superarnos. Y qué bueno. Dios desea que nosotros nos superemos para que le sirvamos mejor. Pero la sabiduría no proviene del conocimiento terrenal, de lo que yo pueda aportar. Viene del temor a Jehová, de depender de Él y hacer su voluntad, de confiar que mi vida, su vida, está en las manos de Dios. Y que la mejor honra que podemos ofrecerle al Señor es nuestro sometimiento a su perfecta voluntad, porque no sabemos qué hay para el mañana. Nada sabemos.
No sabemos qué nos espera. Inclusive, ni siquiera sabemos los días de nuestra vida que ya el Señor tiene contados. Que Dios nos ayude y tomemos ejemplo de David, que él nunca estuvo preocupado en su futuro. Él siempre estuvo dependiente de lo que Dios le proveía. Cuando él tuvo riquezas, pudo decir, oh, ahora sí estoy seguro, ahora sí puedo estar confiado que cuando llegue mi vejez tengo todo lo que necesito. Él no pensó así. ¿Sabe qué hizo? Sacó los tesoros de su reino y se los entregó a Salomón. ¿Para que su hijo fuera rico? No. Para que Salomón edificara casa a Jehová. ¡Qué sabiduría! Depender de Dios. Y que todo lo que Dios ponga en nuestras manos, lo pongamos a sus pies, para que la obra del Señor sea edificada. Y no solamente estoy hablando de lo material, de lo económico, también estoy hablando de nuestra vida, dedicada a la voluntad de Dios y a su servicio, porque no sabemos qué tanto tiempo nos queda. Veamos quién era David. Aquí hay una breve biografía de quién era David. Primeramente dice que era hijo de Isaí. Isaí era un granjero, amados en Cristo. Y esto nos enseña el origen humilde de David. Dice también que fue un varón levantado en alto. David no se levantó, Dios lo levantó. También dice que era el ungido de Dios de Jacob. David había sido ungido por Dios. Al desechar Dios a Saúl, el primer rey de Israel, Dios se buscó otro para ponerlo por rey en Israel, y este fue David, ungido por el profeta Samuel. Por lo tanto, fue escogido por Dios y no por él mismo. El dulce cantor de Israel. David tenía una vida de intimidad con Dios, le cantaba con elocuencia, expresando su amor y devoción. Su confianza y dependencia era absolutamente en Dios. Tenía el hermoso don de cantarle con un corazón de adorador. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. David estaba consciente de la obra de Dios al darle inspiración divina. La palabra de Dios había estado en su lengua y Dios había hablado a través de él. Y él le dijo en cierta ocasión, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Cuando David mira su pasado y mira su reino, y él siente la necesidad de que se levante un gobernante que gobierne con justicia, que gobierne en el temor de Dios, entonces él se da cuenta, cuando el Señor le afirma que habrá un justo que gobierne entre los hombres, se da cuenta la necesidad de todo liderazgo, de todo gobierno, que gobierne con justicia. He aquí la clave para la justicia en la obra de cualquiera que ejerza liderazgo. Solamente habrá gobierno justo cuando los líderes gobiernen en el temor de Dios. Que reconozcamos que es Dios el que revisará nuestro trabajo y quien demandará cuentas de cómo hemos gobernado. ¡Qué privilegio! A los que Dios llama al liderazgo. ¡Qué privilegio! A los que Dios llama a un gobierno. Porque es Dios. Es la soberanía de Dios. Él es el que escoge. Y no podemos rechazar ese llamado, porque Él va a demandar cuentas. Porque Él es el que pone. Por lo tanto, el temor a Jehová capacitará a todo líder para gobernar con sabiduría. El liderazgo no es algo como una llamarada de petate, no sé si ustedes entienden esa expresión. Es algo que ahorita es una llama y al rato se apaga rápidamente.
Algo que hoy sí y mañana no. Algo que hoy quiero servir al Señor y mañana yo tengo otros planes. Esto no es así. El que teme a Dios ha entendido que es un llamado para que sea cumplido y para que el propósito de Dios se cumpla en tu iglesia, en tu ciudad, conforme Él ha decidido en su soberanía y en su sabiduría. Vea qué conceptos tenemos muchas veces tan equivocados. Depende de nuestro sentir. Yo sirvo conforme a nuestro sentir. Yo hago conforme a nuestro sentir. Me comprometo en la obra del Señor. Pero cuando ya estamos ahí, comenzamos a pensar en nuestros planes, se nos olvida que hubo un compromiso que Dios tomó y de cuál Él nos va a pedir cuentas. Yo tiemblo ante esto, amados en Cristo. Porque cuando vienen las pruebas y las situaciones, queremos tirar la toalla. Y no lo digo por usted, lo estoy diciendo por mí. Pero cuando yo recuerdo que no hice el compromiso con ningún hombre, ni con ninguna mujer, que el compromiso fue con el Señor, no puedo hacer otra cosa más que ponerme en pie, secar mis lágrimas y continuar hacia adelante, aunque el corazón esté partido en 1000 pedazos, aunque los años se me estén acabando, aunque no tenga nada para mi futuro, si es que hay un futuro, pero tengo lo más grande, la promesa que Dios nos ha dado de mansiones y una vida eterna a su lado. Compare y pónganla en una balanza. ¿Qué es de más peso para usted? Lo que usted pueda lograr en sus fuerzas, en su futuro, en una carrera prestigiosa. Piénselo. Y pongan en la balanza lo que Dios pide de nosotros y lo que Él ha prometido para nuestro futuro. Oh Señor, dice que aquel que gobierna en esa sabiduría y en ese temor será como la luz de la mañana. Un gobernante sabio es bendecido cuando gobierna con justicia. Aunque el reino de David fue un desastre, como ya sabemos. Sufrió escándalos durante su reinado, sufrió crisis familiares repetidas veces. Su propio hijo le causó dolor al tratar de derrocarlo. Sufrió guerras civiles y 3 años de hambruna. Sin embargo, aunque David no era perfecto, fue bendecido al grado de ser llamado un hombre conforme el corazón de Dios. Y de todos los reyes es el reino que más se asemeja al reino del Mesías Cristo Jesús. El reino de David contrasta terriblemente con el reino de Salomón, que parecía perfecto. Un reino de paz, un reino próspero, sin guerras, un reino lleno de esplendor, de riquezas y gloria. En otras palabras, un reino lleno de prosperidad. Sin embargo, la Biblia solo nos muestra a David como el modelo de los reyes. Y constantemente es elogiado, no solo por el reino, sino por el mismo David. Veamos esto en el Salmo 89. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Un hombre quebrado,
Un hombre que nunca pensó en sí mismo. No pensó en qué iba a pasar cuando él fuera viejo, sino que dio, aportó para que el templo fuera edificado. También en Romanos 1:3 se menciona, Pablo lo menciona el linaje de David en la carne de Jesús. Dice Jesús, linaje de David según la carne. Y Apocalipsis capítulo 22, verso 16, Jesús mismo se presenta como la raíz y el linaje de David. ¿Se imagina qué honor? ¿Cómo Dios honra a aquellos que le honran? ¿Qué honra quieres? ¿La honra de los hombres o la honra de Dios? Yo prefiero la honra de Dios. A Salomón solo se le menciona, note usted, en Mateo 6:28 al 29 y Mateo 12:42, y no para elogiarlo, sino para ilustrar una verdad con doble intención. Un reino de paz, un reino de prosperidad, porque realmente era un reino de prosperidad, un reino con muchos adelantos, muchas invenciones. Salomón tuvo una sabiduría, no solamente, creo que se enfocó más en la sabiduría de este mundo, pero tiene una inteligencia muy brillante, aunque gobernó los primeros años con sabiduría. ¿Cuál fue la diferencia entre el reino de David y Salomón? Vamos a notar esto. La gran diferencia estuvo en la relación que sostuvo David con Dios y la falta de relación de Salomón con el Señor. David amó a Dios y había una relación íntima, personal. Él confiaba en Dios y no en su propia fuerza. Para David, Jehová era su refugio, fue su fortaleza, su roca. En cambio, Salomón confió en su poderío, en sus muchos carros, en sus muchos caballos, en sus muchas mujeres, en su mucho dinero, en su mucho de todo. Él estaba centrado en la mejora personal. Un ejemplo, rapidito. La casa de Dios, el templo, se construyó con los materiales que reunió David. Y no ha habido otro templo como el templo que construyó Salomón. Sin embargo, la casa personal de Salomón tenía un costo mucho mayor que el costo de la casa del Señor. Eso enseñó desde un principio que él estaba más interesado en su bienestar propio que en la casa del Señor. David soportó luchas, pruebas, abandono, traición, menosprecio, pero hasta el último momento de su vida siguió amando y sirviendo a Dios. Veamos el verso 5. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Cuando Dios le dice que va a haber un gobernante que va a gobernar en el temor de Dios, David medita y dice, pues mi casa no es esa casa. No hay un gobernante que gobierne de esta manera. Pero lo que está David visualizando, que aunque no era su casa perfecta, él está visualizando el reinado de un gobernante justo. Y se da cuenta que su reinado queda corto. No alcanzaba la medida de la justicia de Dios. Pero él reconoce que aunque su reino no es justo y él mismo no es perfecto, aún así Dios había hecho pacto con él. Esto nos lleva, amados en Cristo, a reflexionar que el pacto que Dios hizo con David se cumpliría, porque Dios cumple sus promesas basado en su fidelidad y no en la fidelidad del mismo David. Aún la obediencia, escuche esto, no era suficiente para ser el fundamento de su salvación, sino que el cumplimiento de ese pacto estaba 100% basado
en la fidelidad de Dios y en la misericordia hacia el pecador. ¿Cuál es el pacto que Dios hizo con David? Porque David dice, aunque mi casa no es esa, mi casa no se compara con lo que me estás diciendo de un gobernante justo, de un gobierno justo. Pero él está confiando en el pacto. Sin embargo, dice, mi casa no es así, mi casa para con Dios, no es justa. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Entonces, como podemos entenderlo aquí, vamos a entenderlo con claridad. Dios habla de un gobierno justo. David dice, pues mi casa no es esa. Pero él sigue confiando en el pacto, porque eso va a ser posible de un gobierno justo, de un gobernante justo, va a ser posible a través de un pacto que Dios hizo con David. Y eso está en segundo libro de Samuel, en el mismo libro. Si retrocedemos al capítulo 7, y ahí vamos a ver algo muy... la promesa de Dios para David, y comienza en el verso 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Lógicamente no está hablando de Salomón. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Recordemos que el Señor Jesús no hizo el mal, pero Él llevó nuestros pecados, por lo tanto, fue castigado con vara y fue azotado en la cruz del Calvario, y ahí murió. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Verso 16, aquí está el pacto. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Como podemos ver, en este mundo no hay ningún trono estable. Reinos vienen, reinos pasan. Está hablando de la promesa mesiánica. Está hablando del pacto que Dios hizo con David, que se le conoce como el pacto davídico, donde Dios dice que él, del linaje de David, de la simiente de David, en la carne, iba a venir uno, y su trono iba a ser estable, iba a ser eterno, y solamente esto fue cumplido y sigue cumpliéndose a través de Cristo Jesús. Dios le habló a David por medio del profeta Natán. David estaba haciendo muchos planes, como yo los hago. Voy a juntar materiales, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y el plan de David era muy bueno. Quería edificarle la casa a Jehová Dios. Y se lo consulta a Natán. Y Natán le dice, haz conforme lo que hay en tu corazón. Pero cuando Natán se va de casa, a su casa, Dios le habla y le dice, no, David no lo va a construir. Lo va a construir su hijo. David se entristeció. El anhelo del adorador era que hubiera una casa donde el pueblo viniera a adorar. Y David, meditando, dijo, ¿cómo puede ser? Yo vivo en un palacio y el arca de mi Señor está bajo una tienda. Sin embargo, el Señor, aunque era un plan bueno, no era un plan egoísta, no era un plan como los muchos que hacemos nosotros pensando en nosotros mismos. Era un plan bueno, un plan que agradó a Dios, pero no iba a ser David el que lo iba a construir, sino tu hijo. Así le dijo. Y ahí David se sometió a la voluntad de Dios y mire, le dio mucho más de lo que David pudo haberse imaginado. Le dio ser el ancestro del mismo Hijo del Dios Altísimo, Cristo Jesús.
Nuestros planes son buenos. Yo he hecho muchísimos planes y me he sentido frustrada, triste, decepcionada cuando no se han cumplido. Pero cuando Dios me ha mostrado cuál es su plan para mi vida, y aunque todavía no lo vea en su totalidad, el de venir a una ciudad en bancarrota, con tanta necesidad, con tanta pobreza, tanto pecado, tanta miseria. Y yo recuerdo al inicio del ministerio, allá en los años, comencé en los años ya con fuerza en los años 80, hubo una pausa después se inició con mayor fuerza en el 90. Y yo recuerdo estas hermosas campañas, mucha gente, veo como lo que Dios hacía. Y me sentía cómoda, me sentía bien, sentía que estaba en la perfecta voluntad de Dios, en su perfecto plan. Sin embargo, Dios tenía otro plan. No voy a muchos lugares ya. Posiblemente de toda esa gente ya nadie se recuerde de mí. Y qué bueno, mientras no olviden al Señor. Pero aunque todavía no veo la plenitud del cumplimiento de lo que Dios ha hablado para esta ciudad, Él me mantiene firme, quebrada así, decepcionada muchas veces, y no de Dios, sino de aquellos que un día prometieron levantarme las manos y ya no están. Me duele. O de aquellos que están y siguen caminando en sus propios planes, porque no se conforman con la promesa del Señor y con ver el levantamiento de las cenizas de una ciudad o de muchas almas que están a punto de ir al infierno. Es muy triste, pero David confió en la promesa, en el pacto. Un pacto incondicional entre Dios y David. ¿Cuál era ese pacto? Que de su linaje vendría el Mesías prometido, el Señor Jesús, y establecería ese reino eterno, un reino de justicia. Y esto es incondicional. ¿Por qué lo decimos? Porque Dios no impone ninguna condición de obediencia para que se cumpliera ese pacto. La garantía de su cumplimiento estuvo basado y está basado únicamente en la fidelidad de Dios, no en la obediencia de David o del pueblo de Israel. Cuando Jesús vino, el pueblo estaba en desobediencia, en tinieblas. David ya no está. Sin embargo, las multitudes en Mateo 21:9 aclamaron a Jesús diciendo: Hosana al Hijo de David. ¡Qué recompensa, amados en Cristo! ¿Qué más podemos pedir? Meditemos en esto. Si el cumplimiento del pacto davídico hubiera sido por la obediencia de David o del pueblo de Israel, nunca hubiera venido el Salvador. El Mesías, el ungido prometido. Y toda la humanidad, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Hubiéramos quedado condenados por toda la eternidad. Aunque el pacto no se basó en la obediencia humana, David entiende, escuche esto, que aún así la obediencia es importante, porque Dios seguirá oponiéndose a los que lo rechazan, ofendiéndoles al violar sus mandamientos. Y estos opositores, a quien la Biblia llama impíos, o sea, un impío es aquel que no tiene respeto a Dios,
estos terminarán en ruinas. Vamos a leer esto. Desde el verso 5. No es así mi casa para con Dios. Le vuelvo a repetir, aquí él reconoce que su casa no llena la medida de justicia. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Entonces su confianza no está en la justicia de su casa, en la perfección nuestra, sino que por el pacto que Dios ha hecho, y él cumplió ese pacto en Cristo Jesús. Y David no lo ha visto, nosotros ya lo vimos, ya vimos la salvación en Cristo Jesús. David está viviendo por fe, él no ha visto el pacto cumplido, y así debemos de vivir cada uno de nosotros. Entonces, sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado. Ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Todavía no vemos el cumplimiento completo de nuestra salvación, pero sí el cumplimiento del pacto. Mas los impíos, ahí vuelve, de que estábamos hablando hace un momento, que aunque el pacto no se cumplió en base a la obediencia de David o del pueblo de Israel, pero aún así, escuché esto, aún así es importante que nosotros obedezcamos a Dios. ¿Por qué? Porque los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Como ve, aunque la venida de Cristo, su sacrificio en la cruz, no estuvo basado en nuestra obediencia, sino todo lo contrario, por la fidelidad de Dios, Él vio nuestra desobediencia y mandó al Salvador. Pero sí es necesaria la obediencia. ¿Por qué? Porque los impíos serán arrancados y son quemados en su lugar. Juan 3:16, y con esto yo ya termino, dice que Dios amó al mundo y al amarlo dio a su Hijo unigénito. Y aquí vemos el cumplimiento, nuevamente le repito, del pacto de Dios confirmado a David. Una promesa que fue dada desde el Edén, en la misma escena de la caída. Uno que vendría a darle el golpe mortal en la cabeza a la serpiente, o sea, Satanás, y así nos iba a librar del pecado y de la condenación eterna. Para que todo aquel, y aquí viene nuestra parte, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor cumplió su pacto. Envió el que va a reinar y reina con justicia. Envió el que iba a ser azotado por causa de nuestras rebeliones y que iba a cargar el pecado de nosotros, nuestros pecados, nuestra injusticia sobre Cristo. Ahora, ¿qué es lo nuestro? Y ahí viene la decisión. Aceptarlo, creer en Él, para no perdernos y tengamos vida eterna. Y además dice la Escritura en Juan 3:16, 17, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. El mundo solamente puede ser salvo a través del sacrificio de Cristo en la cruz, derramando su sangre para darnos el perdón de nuestros pecados. Como podemos apreciar nuevamente, la obra de salvación no fue en base en nuestra obediencia, sino en base a la obediencia de Cristo Jesús, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el verso 7, hablando del impío, dice, sino el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Mas el impío, el que rechaza la salvación, será arrancado con mano dura, para ser arrojados como los espinos al fuego. Cristo, amados en Cristo, vendrá nuevamente, ya no con relación con el pecado, ya no para salvar al pecador, ya lo hizo en la cruz. Ahora depende de nosotros, en obediencia, aceptar esa salvación y caminar en obediencia por amor a Él. Pero cuando Él venga sin relación al pecado, vendrá a reinar
y a juzgar a las naciones, como dice la Escritura, con vara de hierro. Y así será la consumación completa del pacto que Dios hizo. El reino del Señor Jesús es eterno y es para siempre. Acepta a Jesús y serás salvo. Él es el cumplimiento de la promesa de salvación y es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Confía en Él. Si eres joven, camina en sus caminos y serás el más sabio, el más entendido, y la recompensa es grande. Si ya sientes que estás a la mitad del camino, sigue confiando en el Señor. No confiemos en nuestra propia fuerza. Y si hemos llegado a la edad de la vejez, hagamos recuento de los días de nuestra vida y de la fidelidad de Dios para con nosotros. Que Dios te bendiga abundantemente, es el deseo de mi corazón. Bendiciones, hermanos. Dios les continúe bendiciendo y aferrémonos a Cristo. Con Él lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. Que Dios te cuide. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a opacar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Mi sendero es más brillante cuando gozo de su amor. Más ligeras son mis cargas cuando voy a mi Señor. Cuando llegue a las mansiones que en la gloria preparó, ya no más tendré temores, desengaños ni dolor. Muchas cosas no comprendo del mañana
tempestad, sé que Cristo irá conmigo, sé que guarda su bondad. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el